Realmente para mí es un gran privilegio poder estar aquí y compartir algo que a mí me ha servido muchísimo en mi vida. Eh, Cuando uno va de fiesta en fiesta es muy difícil ayunar, pero cuando uno pasa por muchas aflicciones, el ayuno te llama. Y había aprendido a ayunar muy joven, pero cuando se accidentó nuestro hijo hace 16 años, estuvimos 9 meses en terapia intensiva. Ahí sí aprendí el valor del ayuno y también aprendí mucho más a acercarme más a Dios y supe que el ayuno es un arma que Dios nos ha dado. Si lo hacemos bien, realmente trae respuestas tremendas. Y de eso quiero hablarles hoy. Voy a ir pasando por muchas historias bíblicas. Empezar con Mateo capítulo 6, donde Jesús habla del ayuno, donde dice cuando ayunes que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas, porque tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los mire, ¿verdad? Entonces, Jesús ahí estaba hablando de los fariseos. Los fariseos ayunaban cada mes, no sé cuántas veces, pero ayunaban cada mes por costumbre y para ser visto por la gente. Se ponían en una esquina con ropa fea, con apariencia de humildad y oraban largas oraciones para que la gente diga qué espiritual que es este fulano. Jesús dice, no hagan esto no sirve para nada. En el Antiguo Testamento ya Dios le había dicho a los israelitas que hacían ayuno cada mes, pero su vida no era acorde al ayuno que hacían. O sea, lo que Dios espera de nosotros es un corazón rendido, y me gustó mucho la alabanza y la adoración que habla de rendir nuestro corazón a Él. Yo me di cuenta que en el ayuno y en el tiempo de oración viene la fortaleza, como decía una de las canciones, creo que la de Danilo Montero. Yo me he dado cuenta que cuando uno no tiene fuerzas, no es rendirte, es encerrarte con Dios hasta que Él aparezca y traiga fortaleza a tu corazón. Yo les puedo decir que eso es real, porque eso me ha pasado tantas veces, que el Señor se hace encontrar por aquellos que lo buscan y lo buscan de todo corazón y con un corazón sincero. Y ahí hay algo muy importante. Lo más peligroso, según la Biblia, es el corazón del hombre. Y no es el corazón de otro hombre, es tu corazón. Yo me he dado cuenta en la vida que la mentira más peligrosa es mi mentira a mí mismo. En esa esclavitud vivían los fariseos. En esta esclavitud muchas veces nosotros vivimos. Y yo creo que el tiempo de ayuno es un buen tiempo para pedir al Señor, ayúdame a ser sincero conmigo mismo. Porque si yo no llego a mi propio fondo de mi corazón, no hay transformación. Pero cuando yo realmente llego ahí donde tengo que llegar y reconozco lo que quizás por muchos años me hice una capa protectora que suene bien, como los fariseos lo tenían, una apariencia, algo que ellos mismos se creían, pero en realidad no era aceptado delante de Dios, ¿verdad? Entonces, a sincerarnos. Porque Dios ya lo sabe todo y el único perdedor somos nosotros. Y yo me di cuenta, y de eso hablo en mi iglesia mucho,
que nuestra falta de sinceridad con nosotros mismos. De repente, cuando somos muy sinceros, nos volvemos vulnerables. Y para evitar eso, no somos totalmente transparentes, aunque Dios ve lo que hay adentro. Si queremos avanzar en la vida, ese es uno de los primeros puntos. Ser sinceros con uno mismo, ser sinceros con Dios, ser sinceros delante de otras personas, ¿verdad? Jesús acá nos llama, pero tú cuando ayunes, peínate, lávate la cara, así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado, y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. O sea, ahí viene la recompensa. La recompensa es la respuesta del Señor. El ayuno es un arma muy poderosa que el Señor nos ha entregado junto a la oración. Realmente van a ver cómo en tiempos bíblicos el ayuno fue algo poderoso que hasta movió el corazón de Dios. Hasta movió el corazón de Dios. Pero en primer lugar quiero enfocar un poco los ayunos que no debemos hacer. El primero era el de Mateo, donde Jesús dice, no para la apariencia. El segundo es el de Isaías 58, donde la gente ayunaba y se esforzaba y después decían, a Dios no le importa nuestro ayuno, donde lo que estás, nosotros somos buenos y vos sos malos, más o menos le dicen a Dios. Y Dios le responde y le dice, este ayuno no me gusta, no llega a mi corazón. Porque ustedes mientras ayunan se pelean, se discuten, hay riñas, explotan a sus empleados, son injustos con los huérfanos, con las viudas, y todo eso el Señor menciona en Isaías capítulo 58. Después le dice, si ustedes quieren que el cielo atienda a sus ruegos, hagan esto, hagan justicia, hagan lo que es correcto, ayuden a los huérfanos, a los desválidos. Y ahí el sol se va a levantar para ustedes y al instante va a venir la respuesta. Es tremendo Isaías 58, lo recomiendo leer. Entonces ese era el ayuno que no llegaba al Señor, pero el Señor le explica, por eso no hay respuesta, por eso yo guardo silencio, porque ustedes se están esforzando, pero su corazón está en el lugar incorrecto. Así que es importante entender que nuestro corazón tenemos que corregir. Por eso es importante también cuál es mi motivación cuando ayuno. Si yo ahora voy a ayunar, ¿qué motivación yo tengo? Necesitamos tener un objetivo claro para ayunar. Eso yo aprendí en los ayunos. Tener un objetivo claro. El cuerpo, cuando tú empiezas a ayunar, libera toxinas. Cuando no comes un día, 2 días o 3 días, la mayoría le da un dolor de cabeza bastante fuerte y muchos ahí abandonan. Pero en realidad lo que está sucediendo, tu cuerpo está liberando veneno, toxinas. Se está sanando, se está curando de cosas tóxicas que tiene. Eso pasa los primeros 3 días y hasta ahora nadie se murió de eso. Pero mientras a mí siempre me pasaba eso, yo me di cuenta de algo y investigué y ahí se libera cosas que después podían ocasionar una enfermedad. Y yo dije, si en lo natural es así, en lo espiritual debería ser así también. Entonces yo empezaba los primeros 3 días simplemente a revisar mi corazón. Señor, muéstrame mi corazón, muéstrame lo que está mal. Y me quedaba a meditar y a reflexionar qué estaba haciendo mal en mi vida.
Señor, muéstrame las cosas que me son ocultas, lo que yo no me doy cuenta. Muéstrame si hay alguien a quien ofendí sin darme cuenta. O muéstrame si hay algo que hice mal y no lo estoy reconociendo. Y el Señor, si le pides que te muestre, yo te puedo asegurar que te va a mostrar. Ahí empieza la obediencia para la libertad, que no es tan fácil. Ir a pedir perdón, aquí, allá, allá. Ir a pedir perdón a los que fallaron mucho más con nosotros que nosotros con ellos. Y que en nuestro corazón quizás ya sabemos que no nos va a pedir perdón. Eso es importante. Eso es importante. Donde Dios te muestre, andate. Obedece. Porque si no obedecemos, no podemos pasar al siguiente paso. Si pasamos al siguiente paso, ahí ya estamos entrando en una íntima relación con Dios. Entonces eso es lo que normalmente cuando hago ayunos prolongados, hago los primeros 3 días un ayuno de purificación, de arrepentimiento y de pedir perdón. Y hasta ahora nunca ayuné donde no me vino algo. Siempre el Señor me muestra algo y trato de ser muy obediente para que pueda pasar al siguiente nivel. Después de haber hecho eso, hago los siguientes días una búsqueda intensa de conocer más a Dios, de realmente alimentar mi corazón, de realmente conocer a Dios y pedir que Él se manifieste, que Él me hable. Porque ese es un punto clave en nuestra vida. Andamos muchas veces errantes porque no escuchamos la voz de Dios. Fíjense que en la Biblia los que eran mudos eran sordos también. Hay una conexión entre el oído y la boca. Y así también es en lo espiritual. Si realmente nosotros no somos entrenados en oír la voz de Dios, en saber que esta es la dirección que Él nos está dando, difícilmente nuestra boca pueda ir también en la dirección correcta. Así que el segundo paso es buscar la intimidad con el Señor. Yo me di cuenta cuando Josué y su grupo de líderes, ellos eran hombres de la intimidad. Dice Moisés entraba y salía de la tienda, pero Josué, su joven siervo, permanecía en la tienda de comunión con Dios. Y él caminó y dirigió al pueblo y al final de sus días él pudo decir, todo lo que Dios prometió se cumplió al pie de la letra. Ninguna cosa dejó de cumplirse. Pero dice el capítulo 2 de Jueces, el verso 10 en adelante, murió Josué y murió toda aquella generación. Y vino una generación que ya no tenía intimidad con Dios. Dejaron ese lugar secreto con Dios. Y el siguiente versículo ya dice, y siguieron a los Baales y a la diosa Acera. Y ahí vienen todos los otros dioses. Y vino la aflicción, vino el juicio de Dios sobre ellos. Lo primero que perdieron fue la intimidad con Dios. Cuando pierdes tu intimidad con Dios, ya perdiste todo. Así que si alguien se siente así, hoy es el tiempo de recuperar. Este tiempo de ayuno es para restaurar la verdadera intimidad con Dios. Buscar su rostro. Derramar nuestro corazón. Él no se asusta con nuestro fracaso, si Él ya lo sabe, pero tú tienes que confesarlo. Tenemos que abrir nuestro corazón y ser sinceros. Y el tercer paso de cómo hago el ayuno es intercesión. Después de haber ordenado mi corazón, después de haberme acercado a Dios, en esa posición empiezo a orar por otros.
empiezo a interceder por personas que la lista siempre es larga, personas que te piden que ores cuando sos pastor. Ahí empiezo a interceder. Yo creo que es una manera, cada uno lo puede hacer como lo sienta. Eso es algo que creo que el Señor me enseñó mientras yo estaba haciendo. Ahora quiero repasar algunos de los ayunos mencionados en la Biblia. No los voy a leer si no se van a aburrir de mí, porque es muy largo. El ayuno de Nínive. Fíjense que Nínive era una ciudad muy malvada y muy perversa y Dios le envía al profeta Jonás con un mensaje. Muchos le juzgan a Jonás, yo no le juzgo. Porque si Dios me envía a una ciudad donde casi seguro me matan, no voy a querer ir tampoco. Porque él tenía que anunciar el juicio. Él no se fue a dar una advertencia. Su mensaje era así cortito. En 40 días el Señor va a destruir a Nínive. Esa era su prédica. No era si no se arrepienten. Y Jonás tuvo miedo y primero huyó, después a la fuerza obedeció. Bueno, cuando ellos reciben esa palabra, se les traspasa el corazón a los ninivitas. Y ellos dicen, somos malvados. O sea, lo que ellos reconocen que el juicio es justo. Que lo que Dios tenía pensado era justo. Y viene un profundo arrepentimiento. Y ellos ayunan 3 días y el rey de Nínive prohíbe, ni a los animales se puede dar de comer ni tomar agua por 3 días. Y arrepentimiento. Y empiezan a arrepentirse de todo corazón. Y apartarse de sus malas acciones, dice. Él decía, quizás el Señor cambie de parecer y no nos destruya. O sea, ellos creían en el juicio, creían que iba a venir, creían en la palabra que habían recibido. No le tocaron a Jonás, porque cuando alguien ataca al que le da una palabra es porque no quiere la palabra, no quiere cambiar. Eso pasa mucho en nuestros tiempos. Por eso no es tan fácil ser pastor. Entonces, a ellos les traspasó el corazón. ¿Y qué pasó? Ellos cambiaron el corazón de Dios. Dice la Biblia, cuando Dios vio que se habían apartado de sus malos caminos y se habían arrepentido de todo corazón, les dolió que había pensado destruir a Nínive y les perdonó. Qué tremendo. Si Nínive logró eso, ¿por qué tú y yo no? Y yo creo que ahí es muchas veces donde necesitamos ponernos en la brecha por personas que merecen, en realidad todos merecemos estar muertos, pero personas que realmente viven, a veces familiares que realmente viven haciendo el mal. Si alguien se pone en la brecha y realmente clama, Dios es un Dios de misericordia. Él no quiere la muerte del injusto, sino que se convierta y vive, dice la palabra en el libro de Ezequiel. Así que a mí me parece tan tremendo el corazón de Dios. Jonás, que había recibido misericordia, él no tenía misericordia. Él se enojó con Dios porque él quería ver el espectáculo de la destrucción. Eso muchas veces es nuestro corazón cuando otro que andaba muy mal se convierte y Dios le bendice. ¿No es cierto? El otro ayuno es el ayuno de Daniel. Daniel ayunó 21 días. Y lo que a mí me gusta mucho del ayuno de Daniel y también del ayuno de Nehemías, describe el diagnóstico. Daniel estaba leyendo el libro de Jeremías y ahí él entiende, por lo que dice el profeta Jeremías, por qué ellos estaban como estaban.
ahí él se da cuenta que Israel estaba pasándola mal porque habían sido juzgados, porque todo el pueblo y sus reyes habían rechazado a Dios yendo tras otros dioses, y su propio rey, el rey de Daniel, había quemado la Biblia. Entonces vino el juicio, vino el cautiverio, y ahora ellos estaban pasando mal. Y Daniel, yo creo que movido por el Espíritu, porque él era un hombre justo y la pasaba bien en Babilonia. Él siempre era un gobernador de más alto rango. Pero a él, su corazón siempre estuvo más cerca de Dios que de las posiciones que Dios mismo le daba acá en la tierra. Eso es muy importante. Su oído estaba en Dios y no en los hombres. Entonces él lee el profeta Jeremías y entiende que es un juicio de Dios y empieza un ayuno de arrepentimiento de 21 días. Es impresionante cuando ustedes leen el capítulo 9 de Daniel cómo él pide perdón y cómo él mismo se identifica con el pecado de su pueblo. Él no se pone a señalar con el dedo. Él dice, yo y mi pueblo, yo y mis padres hemos pecado gravemente. Y después de 21 días viene el ángel Gabriel y le dice, Daniel, a quien Dios ama mucho. Me impacta eso. Cuando empezaste a querer ganar entendimiento, Dios ya te escuchó. Y yo vine en respuesta a tu oración. Qué tremendo. Hay un ángel viene a darle un mensaje después de un tiempo de ayuno. Y viene la respuesta y viene la restauración. Dios es tan tremendo. Dios es tan bueno. El otro ayuno es el ayuno de Nehemías. Nehemías recibe un diagnóstico. Vienen sus parientes que estuvieron en Judá y dicen todo está en ruina, todo está destruido. Las puertas están quemadas, el templo destruido, todo es ruina y cueva de delincuentes. Y él era siervo copero del rey en ese tiempo. Y él empieza a ayunar 3 días. Empieza a llorar por el pecado de su pueblo y por la desgracia de su pueblo. Llora y ora y pide perdón a Dios, pide perdón. Y después se nota que él también leyó la palabra y él descubre en la palabra por qué le estaba yendo como le estaba yendo. Y también él encuentra en la palabra la medicina. Él encuentra el diagnóstico y encuentra la medicina. Quiero leerles Nehemías capítulo 1, 7 al 9. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si te somos infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí, obedecen mis mandatos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. O sea, Nehemías encuentra el por qué y el qué hacer. El por qué era porque se habían apartado de Dios tras los ídolos Baal, Moloch, la diosa Acera. Por eso Dios había anunciado eso en el libro de Deuteronomios, que eso iba a pasar si le daban la espalda. Pero también Dios había dicho en Deuteronomios 30, si se vuelven a mí de todo corazón, se arrepienten de sus pecados, yo les voy a restaurar y les voy a volver a traer, no importa de lo más lejos. Entonces Nehemías se siente en la posición correcta por haberse arrepentido, por haber hecho ese ayuno de arrepentimiento por 3 días. Él entra en una posición donde él dice, yo he hecho eso que dice la Biblia.
Entonces él le pide a Dios que esa promesa de restauración se cumpla. Y a mí me impacta porque fue él el que se humilló, el pueblo todavía no. Inmediatamente Dios le da gracia y el rey le envía con todos los materiales y lo que él necesitaba para la reconstrucción de Jerusalén. Y él se va y empieza a reconstruir y él empieza a guiar a los líderes. Y recién en el capítulo 9 creo que es de Nehemías donde el pueblo realmente se arrepiente. Cuando ya están de vuelta y cuando se le lee la palabra, ellos empiezan a llorar y a gemir porque se dan cuenta ahí recién de su pecado. O sea, Dios siempre busca a alguien. En el libro de Ezequiel hay un versículo que dice, he buscado entre el pueblo a alguien que se ponga en la brecha delante de mí para que no lo destruya, pero no lo he hallado. Y ahí viene el juicio. Y yo creo que aquí hay muchos representantes de familias que son llamados a ponerse en la brecha, que son llamados a ser un Nehemías en este tiempo. Si nosotros estamos bien, tenemos una tarea muy grande. Y si no estamos tan bien igual, realmente Dios está buscando en ese tiempo a personas que de verdad aman a Dios y buscan su corazón. Porque hay muchos que buscan su bolsillo y pocos que buscan su corazón. Dios quiere que busquemos su corazón. Cuando buscamos su corazón, su bolsillo también se va a abrir. El siguiente ayuno, el de Josafat. Josafat había empezado a gobernar conforme al corazón de Dios. Él limpió el país de los dioses falsos. Él se arrepintió junto con el pueblo. Él habló con los jueces, él habló con los líderes del pueblo, él prohibió el soborno, él prohibió la injusticia. O sea, él estaba trabajando en todas las áreas del pueblo para que se haga lo que es correcto a los ojos de Dios. Sin embargo, a pesar de hacer todo bien, la aflicción vino sobre él. Vinieron los moabitas, los amonitas y un pueblo más a atacarle. Y eran tan numerosos que a los ojos humanos era imposible. Entonces, cuando él recibe esa noticia en el capítulo 20 de Segunda de Crónicas, lo pueden leer después, él lo primero que le pasa tiene temor. Pero después él llama a un ayuno y a oración. Él convoca a un ayuno a todo el pueblo de Judá. Y todos ayunan y buscan a Dios. Y ellos en medio de su ayuno, eso me gusta mucho de ese capítulo de Segunda Crónicas 20, donde Josafat está orando. Él ora la palabra. Él ora la palabra de Dios, las promesas de Dios. Él dice, tú dijiste, Señor, que cuando nos juntáramos en este lugar hablando del templo y clamáramos, tú nos escucharías del cielo. Y él recuerda a Dios las promesas. Por supuesto que Dios sabe las promesas, pero él nos dio la palabra como un arma poderosa para vencer al enemigo. En medio de esa oración y ese gemir por misericordia, el Espíritu Santo viene sobre uno de los reunidos y le dice, quédense quietos en sus puestos, porque el Señor va a luchar por ustedes. No van a ser ustedes, va a ser Dios. Y es tan impactante que ellos ahí no es que esperan que suceda algo, ellos empiezan a adorar, se postran y adoran. Esa es una fe, porque esa fe es lo que necesitamos. Necesitamos aprender a cantar antes que pase nuestra aflicción.
Los israelitas cantaron, murmuraron antes de cruzar el Mar Rojo y alabaron después de cruzar el Mar Rojo. 3 días después ya terminó su carga de fe. Por eso la verdadera fe se manifiesta en la aflicción, no en la victoria. Entonces ellos se postraron todos y adoraron al Señor mientras el enemigo seguía acercándose. Seguía ahí el enemigo. Seguía ahí el problema. Pero ellos estaban adorando porque recibieron una palabra y la creyeron. El día siguiente ellos se formaron y en primera fila se iba al grupo de alabanza. Ustedes son de la primera fila en el ejército de Dios. Por eso tienen que tener cuidado especial. Primera fila, el grupo de alabanza. Después el resto del pueblo. No parecía que iban a una guerra. Pero yo creo que en el ejército de Dios así es. La alabanza adelante. Porque el que da la victoria es el Señor, no nosotros, no nuestra fuerza. Eso necesitamos entender. Porque si vamos en nuestra fuerza, siempre vamos a chocar por donde en nuestra fuerza no podemos pasar. Pero si vamos en el nombre del Señor, creyendo en Él, podemos pasar por encima de lo que no podemos alcanzar en nuestras fuerzas. Bueno, el día siguiente ellos van. El ejército enemigo se acerca. Y los cantantes van primero y ellos empiezan a cantar. Den gracias al Señor porque su amor perdura para siempre. Eso nomás cantaron. Y dice, y Dios puso emboscadas contra los enemigos y los derrotó. Qué tremendo, ¿no? Y dice que después ellos tardaron 3 días en juntar todos los bienes que estaban ahí en el campamento enemigo. Tantas cosas estaban ahí. Ellos no necesitaron pelear. Ellos lo que hicieron es poner su confianza en Dios y adorarlo. Así que ese es un ayuno muy poderoso, el de Josafat. Otro ayuno, el de Moisés, que 2 veces en realidad ayunó 40 días y 40 noches, que es mencionado en la Biblia. Quiero hablar de la segunda. Cuando el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro y Dios estaba muy enojado con el pueblo y dijo, lo voy a destruir y de ti, Moisés, voy a hacer un nuevo pueblo. Y Moisés sube al monte y ayuna 40 días y le pide a Dios misericordia. Y eso describe el corazón de Moisés. Por algo la Biblia dice que el hombre es más manso. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, Señor, buena idea. Haced de mí un pueblo, porque estos son tercos, estoy cansado, estoy podrido de esto. Pero Moisés tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y él dijo, Señor, ten misericordia. Hazlo por tu gran nombre. No pudo decir, hazlo porque ellos son buenos. Hazlo por tu gran nombre, por tu misericordia. 40 días de ayuno y Dios dijo, sí, está bien. Yo les perdono. Es la segunda vez donde Dios cambia de parecer por misericordia en un tiempo de ayuno y oración. Yo creo que Dios nos está dando esas herramientas para que nosotros también podemos alcanzarlo. Y por supuesto, el ayuno de Jesús no podemos dejar fuera. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ayunar 40 días antes de empezar su ministerio. Y él ayunó, también fue tentado ahí por el diablo, pero él ayunó 40 días y 40 noches
y salió del desierto en el poder del Espíritu Santo, dice la Biblia. Listo para empezar su gran ministerio de 3 años. Siempre pienso, todo lo que Jesús necesitaba, Él nos dio ejemplo en todo, dice la Biblia. Nosotros necesitamos. Cuando Él eligió a los 12, dice la Biblia que Él subió en la montaña a orar y oró toda la noche. Después vino y escogió a los 12. Él en el monte ya supo quiénes eran los nombres. ¿Cuántas veces entramos en una decisión tan nublados? Y después de tomarla ya nos dimos cuenta que nos equivocamos. Pero nuestro orgullo muchas veces nos permite reconocer hasta que vienen las consecuencias y nos duelen tanto. Jesús nos dio un ejemplo. Si Él lo necesitó, ¿cuánto más nosotros? Así que yo quiero animarnos y felicitarles al mismo tiempo por esa iniciativa como iglesia de ayunar, de orar. Tómense tiempos especiales, porque si no lo hacen realmente para el Señor, no va a tener el efecto. Si vas a ayunar, hazlo bien. Decidí el tiempo. ¿Cuánto tiempo vas a ayunar? ¿Cómo vas a ayunar? ¿Qué tiempo vas a orar? ¿Qué tiempo vas a escuchar a Dios? Yo creo que muchas veces hemos aprendido a orar. La oración es hablar nosotros. La oración es mucho más que hablar nosotros. Porque Dios es más importante que tú y yo. En la oración tenemos que tener también el tiempo de silencio, donde decimos, Señor, háblame. Habla mi espíritu. Quiero oírte. Muchas veces oramos, le preguntamos cosas a Dios y nos levantamos y nos vamos. Y Dios quería hablarnos, pero ya que no tenemos tiempo no puede hablarnos. O porque no lo hemos aprendido. Yo me di cuenta, el escuchar a Dios es igual o más importante que hablar nosotros a Dios. Las dos cosas son importantes. Y leer la palabra. En el tiempo de ayuno, leer la palabra, pedir a Dios que nos hable por su palabra. Él nos habla por su palabra, nos habla por su espíritu. A veces nos habla por otra persona. A veces nos habla por sueños. Pero Dios habla. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Permítanme orar con usted. Querido Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Yo te doy gracias por esta hermosa iglesia que ha decidido hacer un ayuno congregacional. Yo te pido que tú fortalezcas a cada uno. Señor, que tú le hables, que ellos puedan ser muy específicos. Yo te pido que en este tiempo, cuando terminen el ayuno, pueda haber muchos testimonios de lo que tú has hecho, porque tú eres real y tú eres todopoderoso. Y nosotros hemos visto por la palabra que toda vez que se hizo bien un ayuno, tú respondiste. Y tú eres el mismo hoy y en ti confiamos. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.